Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bien, amigos de Santa Mónica Radio y de Más Digital, estamos aquí ya para nuestro curso bíblico. El padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica, está con nosotros. ¿Cómo está, padre? Estamos con ustedes para hablar de la palabra de Dios, para hablar palabra, para explicar un poquito. Hoy vamos a explicar un poquito los evangelios, un resumen de los 4 evangelios, que es la buena noticia y que es importante, la parte más importante de la Biblia para nosotros, tratar de vivirla lo mejor posible hoy. Qué bueno, padre, pero antes, siempre en nuestro programa, tenemos por costumbre comenzar con nuestra oración. Así es, comenzamos en presencia de Dios, haciéndole esta oración. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén, Padre. Muy bien, hoy para hablar sobre los evangelios, el significado de la palabra evangelio, Padre, comenzaremos con esta pregunta. ¿Hay evangelio oral y evangelio escrito? ¿Cómo nacieron los evangelios? Muy bien, pues sí, la palabra evangelio significa buena noticia o nueva noticia. Evangelio, las primeras 2 letras es EV, es EU, la V en griego se pronunciaba EU, EU significa nuevo, nuevo o bueno, y ángeles es el que proclama la palabra de Dios, el que habla en nombre de Dios, el que anuncia, el anuncio del ángel. Hoy celebramos justamente el anuncio del ángel Gabriel a María, de que iba a tener un hijo. Por lo tanto, hoy es el día de la anunciación a la Virgen María por medio del ángel Gabriel. El ángel trae buenas noticias de Dios, anuncia una gran noticia de Dios. Entonces, eso es ángel. Angelio es evangelio es, por lo tanto, la buena noticia o anuncio nuevo, ¿no? Proclamación nueva. Y esta palabra evangelio designa pues el anuncio gozoso por excelencia. El anuncio por excelencia de lo que nos comunica Dios es todo el evangelio. Y sobre todo el anuncio de la salvación por la fe en Jesucristo. El evangelio contiene eso, el anuncio de que estamos salvados por la fe en Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento contiene esta buena noticia, todo el Nuevo Testamento. Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas, Apocalipsis, todo. Pero de una manera especial, los 4 libros que a partir del siglo II, después de Cristo, recibieron el nombre de evangelios. En los evangelios está pues más explícito y más claro ese anuncio de la salvación. Antes de ser una proclamación, el evangelio es un acontecimiento. Un acontecimiento que es proclamado, por supuesto, pero lo esencial es un acontecimiento, que es la visita de Dios
la visita de Dios, del Hijo de Dios, al mundo, que por medio de Jesús, como dice San Pablo, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Este acontecimiento, anunciado y aceptado alegremente, es lo que llamamos la buena noticia. La buena noticia es este gran acontecimiento, ¿no? Que Jesús viene a salvarnos. El poder de Dios para la salvación de todos los que creen se manifiesta en los evangelios, y es lo que también nos recuerda San Pablo. El tema central de la buena noticia de Jesucristo es el reino de Dios. La misión terrena de Jesús consistió en anunciar la llegada de ese reino de Dios a nosotros y en preparar la acción decisiva de Dios destinada a destruir el poder del mal y a establecer la soberanía divina sobre todo el universo, que es el bien contra el mal. Al separarse de sus apóstoles, Jesús les ordenó: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan por todo el mundo, por todas partes, y anuncien, ¿ves? Nuevo anuncio, nueva noticia. Anuncien la buena noticia a toda la creación. Los apóstoles, pues, fieles a la orden del Maestro, de Jesús, comenzaron a evangelizar, y el núcleo de su predicación era justamente esto: el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. El misterio pascual es un acontecimiento. Aconteció que Jesús entrega su vida, ofrece su vida y resucita después de muerto, resucita para una vida nueva. Es un acontecimiento. Ellos proclamaban que el Mesías, que venía a salvarles, para ser glorificado, debía pasar por la humillación primero. Para llegar a la gloria hay que pasar por la humillación. Solamente los humildes entran al reino de los cielos. La humillación y el sufrimiento y la muerte. Por eso, según el designio previamente establecido por Dios, Jesús fue condenado a muerte y fue crucificado realmente. Pero Dios lo resucitó y lo glorificó, constituyéndolo Señor y juez de vivos y muertos. Y al ser glorificado, recibió del Padre el Espíritu Santo y lo derramó sobre todos los que confiesan su nombre, sobre todos los que creen en él. Derrama el Espíritu Santo. Por eso cuando nos bautizamos recibimos lo primero el Espíritu Santo, convirtiéndonos nosotros y haciéndonos bautizar para obtener el perdón de los pecados. Entonces, esta salvación de Jesús, este acontecimiento de la salvación de Jesús muriendo y resucitando por nosotros, se lleva a cabo en nosotros, en nuestro bautismo, por medio del Espíritu Santo que recibimos ahí. El Evangelio se hace realidad y se hace vida en nosotros, en cada persona que se bautiza, por medio del Espíritu Santo. Padre Roberto, hay evangelio oral y evangelio escrito. ¿Y cómo nacieron los evangelios? Muy bien, pues este evangelio que predicaron los apóstoles por el mandato de Jesús es el fundamento de la fe. Predican el evangelio porque es el fundamento de la fe a la que invitaban a convertirse, que conduce a la salvación. El que quería salvarse tenía que creer en Jesús y creer en este evangelio, que es lo que decimos en el miércoles de ceniza cuando nos ponemos la ceniza: conviértete y cree en el evangelio. Es la frase de la Cuaresma para todos y cada uno de nosotros. La Cuaresma es una ayuda para nosotros para creer convertirnos, cambiar de vida y creer en el evangelio, ¿no? Entonces, los apóstoles es lo que hicieron: evangelizar, transmitiendo el fundamento de la fe que conduce a la salvación, y su primera proclamación recibe el nombre de querigma. El primer anuncio de la evangelización, el primer anuncio del evangelio, el primer anuncio de Jesús que nos salva, se llama con una palabra griega
que se dice querigma. Querigma es el primer anuncio, la transmisión del primer anuncio. Pero el ministerio de la palabra, al que ellos estaban consagrados, los apóstoles, no consistía únicamente en anunciar la buena nueva, la buena noticia, el querigma, a los no creyentes para llamarlos a la fe. También incluía una catequesis ordenada para instruir, ¿no?, a los miembros de la Iglesia. Se les anunciaba a la fe, se les invitaba a convertirse, pero había que prepararlos, había que instruirlos. A esas instrucciones, lo que llamamos catequesis, que también hay ahora, ¿no?, las catequesis que hay ahora para recibir los sacramentos. Y así, mediante la catequesis, se les presentaba el desarrollo más amplio y detallado del mensaje que habían recibido, ¿no? Por eso los apóstoles trataron de conservar y formular las enseñanzas de que eran depositarios como testigos del Señor, las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de Jesús. Con este fin, investigaron también las escrituras del Antiguo Testamento y a la luz de la resurrección de Cristo, recordaron y consignaron cuidadosamente lo que Él había dicho y realizado. Así nacieron los libros que designamos con el nombre de Evangelios y que fueron fijados por escrito a partir de unos 40 años después de la ascensión del Señor. O sea, esos 40 años fue transmisión oral, el Evangelio oral, no estaba nada escrito, Evangelio oral, con palabras nada más. A partir de los 40 años aproximadamente es cuando comienzan a escribirse, ¿no?, a escribirse en textos, ¿no? La Iglesia fue el medio vital donde se redactaron estos evangelios, la Iglesia primitiva, la Iglesia que iban formando los mismos apóstoles. Así como el pueblo de Israel había sido el medio vital donde se forjaron los libros del Antiguo Testamento, pues eso fue el pueblo de Israel. La nueva Iglesia formada por los apóstoles y Jesucristo eran los que forjaron los 4 evangelios. Después, ¿cómo nacieron? ¿Cuál fue el origen, el nacimiento? La historia de la formación de los evangelios tuvo 3 etapas sucesivas. 3 etapas hay que distinguir, bien claro. En primer lugar están los hechos y enseñanzas de Jesús que acabamos de decir. Hechos y enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas es su doctrina, todo lo que nos aparece pero después los hechos, pues son lo que hacía de una parte para otra, los milagros que hacía, su pasión, su muerte, esos son hechos, lo que hacía Jesús. Entonces, todo eso no se escribió en un principio. Jesús no escribió nada, ni tampoco sus discípulos fueron tomando nota de lo que Jesús decía o hacía. Los apóstoles no iban detrás de Jesús tomando notitas como vamos ahora, como van los reporteros ahora, ¿no? Ellos iban y escuchaban y veían y participaban. Entonces, primero era eso, ¿no?, la parte oral. En segundo lugar, los discípulos de Jesús y después de su resurrección en Pentecostés, primero en Palestina, después en todo el Imperio Romano, anuncian la buena noticia, forman comunidades de vida cristiana en las que se acepta, se vive y se celebra el misterio pascual de Jesucristo. Entonces, por entonces, y en ese contexto de predicación y de celebración de la fe, en el que se transmitían los recuerdos del Señor, se ponen por escrito algunas primeras parábolas, algunas cositas, algunos detalles, algunas sentencias de Jesús, algunos milagros, otros sucesos fáciles de recordar y demás. Entre los años 30 y 70, en esos 40 años, se escribe algo, pero no evangelios completos. Entonces, primero fue oral. Después todas esas doctrinas, los apóstoles lo fueron transmitiendo a las comunidades. Y pasaron a la tercera etapa, que es ya la generación de cristianos que siguió a los apóstoles, se vio en la necesidad de redactar todo aquel material de manera unitaria para conservarlo fielmente y para que estimulara a todos los creyentes que no habían conocido a Jesús. Claro, estaban predicando la fe en Jesús,
de uno que no lo habían conocido. Entonces, los apóstoles sí lo conocieron, por eso no necesitaban todavía de los escritos, porque lo habían visto y vivía lo que habían visto. Pero ya con la predicación de los apóstoles a la gente que se va convirtiendo, ellos no habían conocido a Jesús, y entonces los apóstoles, algunos de ellos, creen por conveniente que todas esas enseñanzas sobre la vida de Jesús, sobre sus dichos, sus palabras, ¿no?, los escribieran para que las nuevas comunidades pudieran acudir a ellos y poder leerlos y así fortalecer su fe. Entonces tuvieron estas 3 etapas. Primero, la vida de Jesús, no se escribió nada. Después, cuando los apóstoles van a predicar, es la etapa de los apóstoles de la predicación, se transmite la enseñanza de Jesús y se escriben algunos detallitos nada más. Y la tercera etapa es ya cuando se escriben los evangelios completos, que eso suele ocurrir entre el año 70 y el 95. El 70 San Marcos, después Mateo y Lucas, y en el 95 San Juan. Curso bíblico a cargo del padre Roberto Armas. Y nos corresponde, padre, hablar, comentar para que nos haga entender también qué son los evangelios sinópticos, cuántos evangelios existen. Bien, pues los 3 primeros evangelios, que llevan los nombres de Mateo, Marcos y Lucas, tienen su origen en la predicación de los apóstoles y dependen de un conjunto de tradiciones orales y escritas que fueron surgiendo y desarrollándose en las primeras comunidades cristianas para responder a las necesidades del culto que se celebraban en esas primeras comunidades, para responder también a las catequesis que recibían y también de la disciplina eclesiástica. En una respuesta a eso se escriben los 3 primeros evangelios. Se les llama evangelios sinópticos porque la palabra simnosis significa visión de conjunto, y los 3, porque basta con ponerlos en columnas paralelas, los 3 evangelios, para advertir que su contenido es bastante semejante. O sea, son 3 evangelios muy parecidos, cuentan prácticamente casi pues lo mismo, los mismos milagros, a veces parábolas y demás, cambian algunas cositas, pero por lo general son muy semejantes. En los 3 hay una misma visión de conjunto sobre Jesús y por eso se llama sinópticos, ¿no? Sinopsis. El Evangelio de San Juan es muy diferente, es más teológico, no coincide con los otros evangelios. Sí, hay algún milagro que se repite, pero casos excepcionales nada más, ¿no? Sin embargo, junto con estas semejanzas, también se perciben notables diferencias en las que se pone de manifiesto, pues en este caso, la personalidad, el estilo del evangelista, del que escribe, y los destinatarios y el enfoque particular que cada evangelista, cada escritor, da de acuerdo a la comunidad a la que se escribe. Cada evangelio de estos sinópticos, muy semejantes, pero van dirigidos a comunidades distintas, con realidades distintas. Entonces, alguna cosita cambia, ¿no? Pero bueno, son muy semejantes. Marcos fue el primero que hacia el año 70 agrupó en forma de evangelio los materiales que le ofrecía la tradición. Luego lo hicieron Mateo y Lucas alrededor del año 80, tomando como base Lucas y Mateo el evangelio de Marcos y complementándolo con una colección de palabras sobre Jesús o de Jesús utilizada en las comunidades cristianas, ¿no? Aprovecharon también eso. Después, ¿cuántos evangelios existen? Hay que distinguir. Hay 2 tipos de evangelio. Evangelios canónicos, los 4 evangelios aceptados por la tradición como canónicos, como verdaderamente inspirados por Dios, y los evangelios apócrifos. Apócrifo significa que son falsos, que no corresponden con la realidad. Los canónicos son los 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los que tenemos en cualquier Biblia
nuestra, y los aceptamos pues tanto católicos como evangélicos, como ortodoxos, como también todos los creyentes en Jesús, todos los cristianos. Todo el cristianismo acepta los 4 evangelios. Los apócrifos son bastante más. Estos son canónicos, son 4, los apócrifos son muchos. Los primeros, los canónicos, fueron aceptados en el Nuevo Testamento por la Iglesia, ya que reflejaban fielmente la fe cristiana de las comunidades apostólicas, ¿no? Los segundos, los apócrifos, en cambio, reflejan una peculiar y deformada visión de Jesús propios de ciertos grupos cristianos, fanáticos, caían en el fanatismo y demás, y hay algunos que escribieron sobre la vida de Jesús, pero de acuerdo a sus intereses, a su fanatismo, y con algunas cosas que las resaltaban exageradamente, milagros que los elevaban de tono y demás, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los evangelios canónicos, también se puede distinguir entre Marcos, Mateo y Lucas, que hemos dicho que se llaman sinópticos, y el de Juan, son un poco diferentes. Los 3 primeros siguieron una misma tradición, con los matices propios de cada comunidad. Por el contrario, Juan emplea una forma literaria y unos contenidos muy diferentes, mucho más teológicos. Y los apócrifos, ya te he dicho, decimos que son escritos por fanáticos que escribían libremente y que se ven claramente que no eran inspirados por el Espíritu Santo o por Dios. Eran escritos de su propia intención y su propia forma de querer transmitir de forma muy diferente a lo que fue la realidad sobre la vida de Jesús. Son los apócrifos o falsos. Y vamos a pasar a esta parte de conocer cuál es el mensaje de los evangelios. ¿Cómo leer estos evangelios? ¿No, padre? Así es, los evangelios proclaman un mensaje de salvación. Es la enseñanza principal. El mensaje que nos transmiten los evangelios es mensaje de salvación y son también un testimonio que nace de la fe en el Señor Jesucristo. El testimonio del mismo Jesús, pero el testimonio de los que vivieron con Jesús, el testimonio de vida de los que siguieron a Jesús, los apóstoles y los discípulos, que eran muchos, no solamente los apóstoles, 12, eran después un sinfín de discípulos. El testimonio de todos ellos está reflejado en los evangelios. Este testimonio se funda en una historia, pero la historia de Jesús no es algo que pertenece al pasado, sino una realidad siempre presente y actuante en la Iglesia, porque la presencia de Jesús es continua en la Iglesia. Jesús no acabó su vida y su mensaje cuando muere, sino que después resucita y sigue viviendo y vive en la Iglesia y todo lo que Él ha enseñado y nos ha dejado sigue persistiendo hasta hoy. Por lo tanto, hay que vivirla hoy. A Jesús se vive hoy. Así lo comprendieron los discípulos mismos, ¿no? De ahí que los evangelios no sean una crónica ni tampoco una mera biografía. Las acciones y las palabras de la vida terrena de Jesús fueron transmitidas y actualizadas con el fin de ahondar la fe en Él y de ordenar la vida de la Iglesia en conformidad con esa fe. Es una vivencia. La Iglesia no es un recordar a un personaje que es Jesús, que vivió, que murió y resucitó. No. Es vivir lo que Él vivió y vivir las enseñanzas. Es una vivencia. A través de los evangelios, el mensaje de Jesús resuena hoy en nuestros días. Cada generación de cristianos tiene necesidad de interrogarse de nuevo, hacerse las preguntas: ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? Eso lo preguntó Jesús y respondió Pedro, pero hoy tenemos que responder nosotros. El Evangelio nos tiene que interpelar. ¿Quién es realmente Jesús para cada uno de nosotros? ¿Qué vino a decir a la humanidad Jesús?
¿Qué nos dice hoy Jesús a toda la humanidad, a todos? Después, ¿dónde podemos encontrar nosotros actualmente al Señor crucificado y resucitado? Ese Jesús que seguimos, la que seguimos, el que queremos, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque está vivo, está entre nosotros. Él dijo que se quedaba con nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Sí, en los sacramentos, en la vida diaria, en los pobres, en los necesitados. ¿De cuántas maneras vemos hoy que nos acompaña Jesús? ¿A qué nos compromete? Es otra pregunta importante. ¿A qué nos compromete su Evangelio en este momento de la historia? Hoy, leer el Evangelio, ¿a qué me compromete? Porque si yo leo el Evangelio como otro libro cualquiera, lo leo y ya he leído un libro y lo guardo en mi estante, ¿qué provecho sacamos de eso? Leer el Evangelio tiene que sacar provecho de cambio en nuestra vida, de aptitudes de nuestra vida. Ese Evangelio que hemos leído, esa Biblia que hemos leído, tenemos que hacerla vida en nosotros. ¿Cómo podemos, además, después también otra pregunta importante, cómo podemos transmitirlo de manera que siga siendo tan buena noticia hoy para nuestros contemporáneos como lo fue para aquella primera generación cristiana? ¿Qué hizo los evangelios cuando se fueron transmitiendo? ¿Qué hacían en las personas? ¿Cómo las transformaban? ¿Cómo se comprometían en sus comunidades? ¿Cómo incluso cuántos murieron mártires, dieron la vida por este evangelio? ¿Qué hacemos nosotros al vivir el evangelio hoy? ¿Somos capaces de dar la vida? ¿Entregamos nuestra vida y la identificamos con lo que nos dice el evangelio? Hay que preguntarnos eso, porque el evangelio es real hoy también. La vida de Jesús y su evangelio son de este momento, son de hoy. De la respuesta que demos a estos interrogantes dependerá que los evangelios nunca pasen de moda. Ciertamente el evangelio nunca pasará de moda, siempre será actual, siempre, y lo tenemos que hacer actual nosotros, leerlo de tal manera que lo hagamos actual. Lo que estamos leyendo de Jesús es como si estuviera realizándose hoy entre nosotros. Todos los beneficios de Jesús para aquella gente y de la predicación de los apóstoles tienen que ser beneficiosos hoy para nosotros y tiene que transformar también nuestras vidas, como transformó las vidas de aquella gente, los apóstoles, los que escucharon de los apóstoles, las primeras comunidades, pues igual tiene que cambiar nuestra vida hoy. Por eso, esta pregunta es interesante que has hecho. ¿Cómo leer hoy los evangelios? ¿No? ¿Cómo tenemos que leerlos? No es leerlos por leerlos. Me acuerdo de una anécdota en el campo que me decía un catequista: padre, el pastor evangélico que vive aquí al lado mío, todo orgulloso, dice que se sabe el evangelio, que se sabe la Biblia, 5 veces. Que se sabe la Biblia 5 veces. Digo, ¿y qué significa eso? Padre, es que él dice que la ha leído toda enterita 5 veces. Pero, ¿y cómo vive? ¿Cómo es su vida? No, es pastor, pero fanático como todos los... Digo, entonces no se sabe la Biblia. La ha leído, pero no la ha vivido, no la está viviendo. De nada sirve que leamos la Biblia 100 veces o 50.000, las que quieras, si no la estamos viviendo. Lo importante de la Biblia no es leerla. Hay que leerla, sí, pero sabiendo leer y haciendo la vida en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo leer la Biblia hoy? Para leer la Biblia aquí y ahora correcta y provechosamente, sobre todo los evangelios, debemos tener en cuenta estas 3 cosas. Atención, tengan en cuenta. Primero, tratar de captar el mensaje que el autor quería transmitir a sus destinatarios. O sea, tenemos que entrar en la persona del escritor, Mateo, San Mateo. ¿Qué quería San Mateo transmitir a aquella gente para la cual escribía su evangelio? ¿Qué quiso transmitir? Escribió sobre Jesús, pero ¿qué quería transmitir a aquellas personas? Ponernos de entrar dentro del personaje escritor de Mateo. Segundo, tratar de averiguar
lo que realmente hizo y dijo Jesús. Ahí pone en los evangelios, sí pone Jesús dijo, Jesús hizo este milagro. ¿Qué quería Jesús decirnos a nosotros y hacer con sus acciones actualmente para nosotros? Entonces, primero, ¿qué quiso transmitir el autor del evangelio, el evangelista, y qué quiso hacer y decir Jesús? Entrar en la persona del escritor y entrar también en la persona de Jesús. Si yo fuera Jesús, ¿cómo diría esto? ¿Cómo haría esto? ¿Cómo haría este milagro? ¿Cómo diría estas frases? Etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, debemos también tratar de descubrir el mensaje del texto evangélico para nosotros. Ese texto que estoy leyendo del evangelio, ¿qué me dice a mí? Hay que saber qué quería decir el escritor a aquella gente de aquel tiempo. ¿Qué quiso decir Jesús a aquel tiempo? Ahora no. Ahora hay que pensar qué me dice a mí. Lo que escribe el evangelista, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo reacciono yo? Lo que dijo Jesús, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo reacciono yo con esas frases, esas palabras de Jesús, escritas por el evangelista? Entonces, esos 3 puntos son muy importantes para saber leer hoy bien y entender muy bien los evangelios. El mensaje que el autor quiso transmitir, lo que quiso decir y hacer Jesús en sus hechos, y qué me dice eso a mí, cómo lo estoy viviendo yo. Es pues necesario situarse en la perspectiva de Jesús, y en la perspectiva también de las primeras comunidades cristianas, cómo entendieron las primeras comunidades cristianas este mensaje de Jesús, y hacer coincidir nuestro horizonte con el suyo, hacer coincidir la vida de aquella gente, la vida de Jesús, la vida de los apóstoles y la vida de aquellos primeros cristianos con mi vida. ¿En qué se parece mi vida a la de ellos? ¿En qué se parece mi vida a la de Jesús? ¿En qué se parece mi vida a la de los apóstoles? ¿En qué se parece mi vida en la de aquellos que dieron la vida por el evangelio, aquellos primeros mártires cristianos de las primeras comunidades cristianas? Hacer coincidir nuestro horizonte personal con el suyo, con el de esas personas. Poner en línea nuestras preocupaciones y las suyas. ¿Qué preocupaciones tenían aquellos? ¿Qué preocupaciones tengo yo? ¿Qué preocupaciones tenía el mismo Jesús y los apóstoles? ¿Y qué preocupaciones tengo yo hoy día? Hay que ponerlo en línea esto. Esto significa que la lectura cristiana de los evangelios debe hacerse, por supuesto, desde la vida de la concreta comunidad local, pero siempre en diálogo vivo con la comunidad universal. Va para una comunidad particular, pero va para la Iglesia universal. Y esa comunidad representa a toda la humanidad, a toda la comunidad del mundo. Es decir, la Iglesia, ¿qué dice la Iglesia hoy? Todas estas cosas, ¿cómo vive la Iglesia hoy? Aquellas enseñanzas que se transmiten en los evangelios, porque la Iglesia es hoy la legítima heredera de la tradición apostólica. Lo que hicieron los apóstoles, lo que llevaron a cabo con la evangelización, hoy la responsable es la Iglesia. La Iglesia. Lo que hicieron los apóstoles, lo tiene que hacer la Iglesia hoy. Lo que hacían las primeras comunidades cristianas de aquella época, hace 21 siglos, hoy lo tiene que hacer la Iglesia. Y por eso es que la Iglesia tiene que transmitir también estos 4 evangelios, el anuncio nuevo, la buena noticia, la buena nueva que aparece en el evangelio, hoy es responsable de su transmisión, de su explicación, de su enseñanza, la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Somos todos nosotros. La Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia no crean que es solamente el Papa, los obispos y los padrecitos. La Iglesia somos todos los bautizados. Todos los bautizados tenemos la responsabilidad de leer bien los evangelios, de leerlos y estudiarlos y de tratar de comprenderlos. Y una vez que los comprendemos, vivirlos, llevarlos a nuestra vida y ser un testimonio fiel de lo que aparece en los evangelios. Y no es tanto transmitir a los demás con palabras,
sino que estas enseñanzas del Evangelio tenemos que transmitirlas más bien con el testimonio de vida, con nuestro ejemplo. No olvidemos eso. ¿De qué sirve este pastor que decía, me sé la Biblia 50 veces porque la he leído 50 veces, si después su testimonio de vida era un desastre? No coincidía, no tiene sentido. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestro trato con los demás tiene que coincidir como fue el estilo de vida y el trato que daba Jesús a los demás. Y el estilo de vida y el trato que daban los apóstoles y los primeros cristianos a los demás. ¿Qué decían los romanos de los primeros cristianos, de las comunidades? Miren cómo se aman. Lo que llamó la atención a los paganos romanos, miren cómo se aman. Estos cristianos que forman comunidad, que siguen a Jesús, miren cómo se aman. Ojalá digan también de nosotros hoy, de la Iglesia Católica, miren los católicos cómo se aman. Y no que digan, miren los católicos cómo se emborrachan, miren los católicos cómo viven la violencia, miren los católicos cómo viven su matrimonio, miren los católicos cómo viven en peleas y en pleitos. Que no digan eso, tenemos que superarlo. Entonces, los evangelios son el medio para ordenar nuestra vida. Si los leemos bien, los estudiamos y los vivimos bien, seremos ejemplo y testimonio para que hablen bien de los católicos y la gente venga a la Iglesia Católica. Los evangelios son el medio fundamental. Esto que hemos tratado hoy, los 4 evangelios son importantes como toda la Biblia, pero los 4 evangelios son la esencia de Jesús. Así que a leerlos, a estudiarlos, cada Biblia que tienen ustedes, en los evangelios ponen unas introducciones muy bonitas y al pie de página siempre hay explicaciones de frases que a veces no entendemos bien, pero ahí lo explica. Así que sepan leer bien la Biblia, sepan leer bien los evangelios. Muy bien, Padre Roberto, entonces así cerramos nuestro programa Curso Bíblico. Pero, Padre, también tenemos nuestra oración al finalizar. Muy bien, pues después de este tema tan interesante terminamos dando gracias a Dios porque todo es de Él. De lo que enseñamos aquí no es nuestro, es de Él. Es del mismo Dios que nos enseña. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece, penetra en el íntimo del ser, hiere, sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, terminamos este programa importante, sobre todo cómo entender cómo nacieron los evangelios, cuántos evangelios existen, ya hemos entendido, y también cómo leerlos. Eso es lo importante que nos explica el Padre Roberto Armas en este curso bíblico. Así cerramos nuestro programa, Padre. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.